Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, las tácticas del comercio online, manipula nuestras acciones, organizado por Asufin y en colaboración con CQ. Me presento, mi nombre es Raquel Pedro, del Departamento de Servicio de Información de Asufin y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos y los que ya no tan nuevos, un poquito recordar la dinámica de estos webinares. Si queréis realizar alguna pregunta, aquí abajo pues podéis hacerlo en el menú de preguntas y respuestas, donde el icono de la interrogación. Y nuestra ponente de hoy, Anabel, la responderá en directo al final de este webinar. Aclarar que si surgen confusiones o algunas preguntas con otro webinar, pues nos podéis escribir a nuestro apartado de correo info@asufin.com y estaremos encantados de responderlas. También os indicamos que está activo el chat donde mi compañera Patricia pues, os irá dejando información de interés y también agradeceros, como siempre, vuestra asistencia. Y os indicamos dos cositas más. Una de ellas es pues, que tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario pues, que agradeceríamos que nos cumplimentéis, porque nos sirve sobre todo para medir vuestro grado de satisfacción y para mejorar de cara a otros webinars. Es totalmente anónimo y en menos de un minuto pues lo tenéis listo. Y por último, y no menos importante, si os gusta este tipo de iniciativas pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos y queréis que sigamos fomentando la educación financiera, agradeceríamos que nos dejaseis una reseña en Google y en el chat os dejaremos el link. Así que sin más dilación, doy paso a Anabel Karina Arias, que es la responsable del Departamento de Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios de CECU, pues donde se ha enfocado en trabajo de incidencia en torno a la regulación europea de plataformas digitales en IA. Así que doy paso a ella y que disfrutéis del webinar. Pues muchas gracias, Raquel, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla si me pueden confirmar si se ve. Perdón, antes de compartir pantalla, no sé si Patricia puede poner la pregunta con la que íbamos a lanzar el webinario para empezar con un poco de debate. En el caso de que no, empiezo a compartir pantalla. A ver, un segundo. Creo que ahí. Sí, te confirmo que hemos lanzado la pregunta, así que vamos a esperar a ver los resultados. Vale, ¿tú puedes leer los resultados? Sí, Vale, vale, perfecto. te voy Vale, comentando. vale, si aparece alguno me comentas. En principio, ¿se ve el PPT? Se ve todo, está estupendo. Vale, perfecto. Bueno, comienzo. Si de alguna manera contestaron la pregunta que se lanzó al inicio, Raquel, pues, si por favor me puedes decir y lo vamos. Pues Vale. mira, si quieres, a la pregunta lo vuelvo a repetir, que es, hemos lanzado la pregunta de que si alguna vez has sentido que una web te ha empujado a tomar una decisión que no querías, el 58% de la gente ha votado que sí. Vale, o sea que, bueno, podemos comenzar diciendo que hay un alto porcentaje, o por lo menos los participantes del webinario, que ha sentido que alguna vez ha sido manipulado en lo que es, digamos, las técnicas de diseño que se utilizan en Internet, que es el foco de este webinario, que es, bueno, patrones oscuros. Entonces, un poco aquí el índice de lo que vamos a ver, que es un poco la definición, algunos ejemplos. Y básicamente, ¿qué está haciendo la Unión Europea y también España para tratar de proteger a las personas consumidoras frente a este tipo de diseños? Entonces, para empezar, si es que se cambia la slide porque quedó trabada. A ver, un segundo. No me pasa la slide. A ver si no intenta darle con la flechita del ordenador, a ver si así podemos. A Ahí. ver, ahí va. Ahora, Vale. perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como decíamos, sabemos que en Internet y más que nada las plataformas digitales y las grandes plataformas utilizan técnicas de diseño a través de interfaces manipulativos que la idea es un poco manipular
la opción de decisión que tiene la persona consumidora. Algunas de estas prácticas, como veremos, están dentro de lo que vendría a ser una utilización de una técnica, por ejemplo, de marketing legítima, y otro tipo de diseño podrían entrar dentro de una zona gris que, según la legislación que aplique o no, podría tratarse, por ejemplo, de una práctica abusiva o de algún tipo de diseño que vaya en contra de normativa que aborda los temas del ámbito digital. Según BEU, que es la Organización Europea de Consumidores, que tiene varios informes sobre el tema de patrones oscuros, considera que, o ha hecho una investigación donde llegó a la conclusión de que estos patrones oscuros, que ahora vamos a ver qué son, están en la mayoría de las plataformas digitales y, como decíamos, afectan la decisión de las personas consumidoras. Aquí puse como imagen un ejemplo que es de un artículo de maldita.es que recomiendo, que también trata sobre patrones oscuros, donde claramente se ve que hay una alteración en la decisión, en el caso este, bueno, de una búsqueda de un vuelo, porque si prestamos atención a la hora de poner buscar, lo que dice aquí en pequeño es que al hacer clic en buscar se aceptan las condiciones de uso. Entonces aquí hay una, digamos, manipulación en la decisión de buscar un vuelo versus aceptar los términos y condiciones del sitio web, ¿no? Entonces eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, para empezar, bueno, ¿qué son los patrones oscuros? Primero, decir que no hay una definición legal universal, sino que es un tema que es bastante, digamos, debatido a nivel académico y a nivel ámbito de investigación, pero sí es verdad que la primera persona que acuñó este término fue Harry Bricknell, que lo mencionó ahí, que es una persona que estudia lo que es la experiencia de usuario en Internet. Y en el 2010 fundó esta web, que aquí también pongo un pantallazo, que se llama darkpattern.org, donde, digamos, clasifica, aunque no es una, como decía antes, no es una clasificación legal o formal, sino que es lo que él piensa que son patrones oscuros, y se animó, digamos, a dar una especie de definición, que es la que copio aquí, que es trucos usados en sitios web y aplicaciones para hacer que hagas cosas que no pretendías hacer, como comprar algo o suscribirse a un servicio. Dentro de la calificación que él, digamos, realiza, hay algunas cosas como, por ejemplo, lo que se llama escasez falsa, que es el típico de anuncio de queda una sola habitación o queda una sola plaza, que es básicamente jugar con la sensación de escasez para impulsar una decisión, ¿no? Pero como verán en la imagen, si acceden a la web, hay otro tipo de patrones oscuros que él define. También otra forma de definirlo es como interfaces digitales a estos patrones oscuros a través de estructura, función o de forma de operar, que lo que hacen es deteriorar la autonomía a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer elecciones, ¿no? Y hay una diferenciación en lo que se conocen como nudges, que la traducción literal en castellano no es 100% segura, pero vendría a ser como un empujoncito que se estudia desde lo que es la economía del comportamiento, pero que básicamente son estímulos, ¿no?, que están diseñados para que se tome una decisión. Y la otra forma serían los slash, que son fricciones intencionadas que dificultan ciertas decisiones, ¿no? Como antes de tomar una decisión que aparezca, por ejemplo, un pop-up, algo que te interrumpa en la forma o en la decisión que vas a tomar. Esto no tiene por qué ser negativo o positivo, porque, por ejemplo, podemos pensar en un nudge que lo que busca es que no aceptes todas las cookies, ¿no? Como que, sino que te tomes un momento para pensar y ver qué cookies quieres aceptar y cuáles no, o dónde dar tu consentimiento. Y lo mismo con las fricciones. Desde el punto de vista de lo que es el diseño de plataformas digitales, como por ejemplo redes sociales, hay un movimiento de organizaciones de la sociedad civil que se conoce como People versus Big Tech, donde, por ejemplo, proponen introducir fricciones positivas para que a la hora de estar en una red social uno pueda tener una pausa y darse cuenta si quiere seguir en esa plataforma o no, y de alguna manera frenar lo que se conoce como diseño adictivo. Entonces, no es que es fácil, digamos, establecer qué es positivo y qué es negativo dentro de lo que es el diseño en Internet, ¿no? Entonces, lo que básicamente encontramos a la hora de buscar una definición de patrones oscuros es que no se puede establecer una escala rígida de qué es
un patrón oscuro o que no es un patrón oscuro y que es positivo y que es negativo. Entonces también es difícil, por supuesto, encontrar una unanimidad que permita una regulación adecuada de Internet. Porque, como venía comentando, estas son técnicas de diseño que no son solamente una sola cosa. No es solamente que aparezca un botón marcado en amarillo que haga que uno, digamos, tienda a aceptar ese botón o cliquear en ese botón, porque no se puede decir, bueno, es el color amarillo o es la forma del botón, ¿sí? Sino que es una combinación de cosas. Hay algunas cuestiones que sí, digamos, son más identificables, como es el caso del ejemplo del sector hotelero, que hace un tiempo la Comisión Europea investigó por todo lo que es estos pequeños comentarios que aparecen de existe una sola habitación o esta es la última habitación, y se investigó, pero no prohibió per se, digamos, lo que es poner esos anuncios, o sea, digamos, jugar y tratar de manipular con lo que es el factor escasez, sino que lo que se pidió es que se aumente la transparencia, con lo cual aquí en lo que estamos no es que está mal que te avisen que haya una sola habitación, sino que lo que está mal es si eso no es verdadero. Entonces, por todas estas cuestiones es que es difícil, digamos, encontrar una definición de patrones oscuros. Hay un webinar también muy interesante que yo pongo aquí todas las fuentes de donde he sacado la información, donde también una investigadora que trabaja en temas de patrones oscuros manifestó que encontró más de 106 definiciones diferentes de patrones oscuros y que muchas están basadas en el daño que causarían. Y esto es problemático por lo que comentaba antes, que a la hora de pensar en el diseño de Internet no hay un solo factor que permita decir que se afectó la autonomía de decisión o no, sino que es algo multicausal. Entonces, en el eventual caso que haya un daño, por ejemplo, comprar un producto más caro cuando en rigor de verdad podría haber conseguido otro más barato y de alguna manera se interrumpió mi proceso de decisión y tomé una mala decisión, lo cierto es que es difícil demostrar no solamente esa afectación a la autonomía de la voluntad, sino también el daño per se. Una de las cuestiones también a tener en cuenta a la hora de pensar en cómo abordar este tema de los patrones oscuros es en qué ámbito de decisión de las personas consumidoras se está afectando, digamos, o está afectando este diseño que encontramos en interfaces de Internet. Entonces, como veníamos diciendo, no es un solo factor el que afecta el proceso de decisión de una persona consumidora, sino que son varias cuestiones o varios elementos que terminan, digamos, llevando a esta interrupción en el proceso de razonamiento de una persona. Hay distintas escalas en la utilización de estos métodos, algunas son claramente inaceptables, como es el caso del engaño, que ahí luego vamos a ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con legislación de protección al consumidor, que sabemos que no se pueden mostrar, por ejemplo, precios con falsos descuentos. Entonces, en este caso, si una página web utiliza un diseño Ay, disculpa, Ana, a ver si se te está entrecortando un poco la comunicación. No sé si me puedes oír. donde también acción a web. Entonces, sí. Ahora, que es que se te había entrecortado un poquito nada, no ha sido ni Ah, 30 vale. segundos, ¿vale? Vale, no sé si me puedes decir dónde se escuchó lo último, así retomo. Estabas en el punto número 2, Vale, de la coacción, ¿vale? Eso vale, es. que vendría a ser, como venía diciendo, que es cuando se reduce el ámbito de decisión de la persona consumidora a prácticamente una sola opción, que es el típico ejemplo del banner de cookies, que si no aceptas todas las cookies no te dejaba ingresar a la página web. Eso también está dentro de algo que es claramente inaceptable porque se está limitando el ámbito de decisión de la persona consumidora. Ahora, el problema con los patrones oscuros comienza en distinguir cuándo estamos frente a manipulación y cuándo estamos frente a persuasión. Entonces, la manipulación, el problema que tiene es que es falta de transparencia, ¿no? Tiene falta de transparencia. Hay una intención detrás del diseño que no es clara para la persona consumidora y que está afectando esa decisión. Hay opacidad. En cambio, en la persuasión lo que se te presentan son argumentos que uno puede tomar o dejar
pero que de alguna manera no te interrumpen el proceso de razonamiento. Entonces, la investigadora que mencioné antes lo que refiere es, estamos frente a argumentos resistibles o irresistibles. ¿Qué quiere decir? Tengo todavía la posibilidad de ser racional si quiero hacerlo. Me están presentando argumentos y que, digamos, racionalmente tendría que ir por una opción, pero de alguna manera decido dejarla e ir por la opción que para muchos sería la menos racional, pero lo estoy decidiendo yo. Entonces, en ese caso, es diferente y no podría, digamos, ser tan claro si estamos dentro de un patrón oscuro que debería ser prohibido o si estamos dentro de lo que, por ejemplo, es una técnica de marketing, de persuasión de las decisiones de las personas consumidoras que, digamos, pueden gustarnos o no, pero que son válidas desde el punto de vista jurídico. Aquí puse algunos ejemplos de lo difícil que vendría a ser determinar con claridad cuando estamos frente a una manipulación que debería ser inaceptable o una persuasión, que bueno, que si podrían comentar en el chat, me gustaría saber qué opinan. Yo no sé si puedo verlo en el momento, pero de última al final del webinario lo leemos, pero básicamente, bueno, en el mundo digital, en el caso de ver una serie que básicamente se autorreproduce en X cantidad de segundos, que esta imagen es vieja, ahora el tiempo es mucho menor, si esto se considera manipulación, si yo todavía tengo la capacidad, o esto es un argumento resistible para mí, tengo la capacidad de poner que no, o si es algo que de alguna manera me induce a seguir viendo capítulo tras capítulo de alguna forma de manera manipulativa. Sin embargo, yo no tengo una respuesta clara de si esto es manipulación o persuasión, pero sí es cierto que también encontramos casos parecidos en el mundo analógico, que es el típico 1,99, que en realidad es una forma digamos, también influir en el proceso de decisión de una persona consumidora, pero que sin embargo a la hora de analizarlo no lo vemos como tan problemático, ¿no? Sí, aquí puse un ejemplo que es claro que estamos frente a un caso de manipulación y que debería, digamos, ser regulado estrictamente para proteger a las personas consumidoras, que es cuando ya no tenés margen de decisión, que es el caso este de un estudio, ¿no? Que recomiendo también bastante de Public Eye, que estudió básicamente en Suiza las plataformas de fast fashion, si utilizan patrones oscuros o no, y es un informe bastante interesante, y esto es un ejemplo de patrón oscuro que no te permite cerrar la cuenta. Entonces, sí, está en inglés, pero se ve aquí que dice que no se permite la limitación de la cuenta porque no se puede, porque no es posible. Entonces, aquí el usuario o el consumidor no tiene posibilidad de cerrar la cuenta y esto es claramente una afectación en la toma de decisión del consumidor de, por ejemplo, abandonar esta plataforma. Esto también es del estudio de Public Eye de Suiza, que básicamente analizó todas estas plataformas que están mencionadas aquí, desde Shein hasta Zara, y el número de patrones oscuros que encontró en cada tienda virtual, siendo que el mayor número de patrones oscuros los encontró en Shein y la menor cantidad en Zara, pero es interesante ver porque básicamente pone un ejemplo claro de qué patrón oscuro encontró en cada plataforma y este es, por ejemplo, uno de estos casos, ¿no? Que no te permitan cerrar la cuenta. El problema entonces, esto es un poco, que es una introducción bastante larga de cómo se define patrones oscuros o patrón oscuro y si es problemático o no, básicamente es un gris, ¿no? No hay una forma de decir esto sí o esto no, pero sí hay una cuestión a tener en cuenta que es que todo esto en Internet se masificó, ¿no? Y que con la economía de la vigilancia en la que vivimos hoy en día y que domina el modelo de negocio de Internet, que son grandes plataformas que tienen básicamente muchos servicios o grandes servicios que brindan a las personas usuarias y que básicamente diseñan sus servicios y sus interfaces de manera de tomar la mayor cantidad de datos posibles de nosotros, por eso se habla de diseño adictivo, se habla de falta de transparencia o de opacidad a la hora de, por ejemplo,
decidir si queremos dar el consentimiento para nuestros datos personales en una plataforma como Instagram o no. Entonces, toda esta discusión comienza, digamos, a ser un poco más preocupante si pensamos en el modelo de negocio actual de Internet, y por eso acá a modo de chiste o de parodia, esta imagen que básicamente es digamos, un altavoz que tiene conocimiento de la persona antes de que, o sea, de una necesidad de la persona antes de que la persona siquiera se pueda dar cuenta que tiene esa necesidad. Entonces, un poco a modo de chiste, pero que viene a ejemplificar qué es la economía de la vigilancia en el modelo de negocio de Internet actual. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el límite en lo que son los patrones oscuros que se podrían aceptar o no en Internet? Algunas preguntas que me planteo para el debate, que no es que tenga una respuesta tajante y son cuestiones que se debaten también a nivel académico, es si el fin es positivo. Por ejemplo, como mencioné hace un momento, que la técnica de diseño es persuasiva, pero es para proteger tu privacidad, para que no aceptes todas las cookies de forma indiscriminada. ¿Esto se debería permitir o no se debería permitir? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el marketing existió y existe en el mundo analógico. El problema está con la economía de la vigilancia y las grandes plataformas que tienen departamentos enteros que sí estudian nuestro comportamiento y que sí pueden, digamos, manipular o utilizar técnicas de diseño que ya manipulen de forma masiva. Pero, insisto, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo podemos decir que hasta aquí sí o hasta aquí no? Por otro lado, ¿quién define que un fin es legítimo? Si, por ejemplo, es el diseño para proteger tu privacidad, pero es una técnica persuasiva, ¿ese fin lo consideramos legítimo? ¿El fin justifica los medios o no los justifica? Eh, y bueno, y por último, ¿cómo garantizamos que la decisión del usuario sea informada y libre? Que también esto es un problema, por ejemplo, si pensamos en protección de datos personales, ¿cómo hacemos para que el consentimiento que brinde un usuario de Facebook sea libre e informado? Si tenemos en cuenta, ¿no?, la asimetría digital, que es este desbalance de poder que existe entre Meta y una persona usuaria que está usando un servicio creyendo que es libre o gratuito, cuando en rigor de verdad hay toda una contrapartida de datos personales que se traducen en un valor económico, ¿no? Entonces, eso es un poco el debate que existe en este campo de patrones oscuros y cómo se regulan, ¿no? Sí es cierto que la Comisión Europea en el 2023 investigó, hizo lo que se conoce como un barrido a través de la red CPC, que es una red que aúna a las autoridades de protección del consumidor de Europa, y entonces rastreó si había patrones oscuros en tiendas online. Básicamente el rastreo o el barrido lo hizo en 399 tiendas en línea, en los Estados miembros, Noruega e Islandia, y la conclusión del estudio es que casi el 40% de los sitios web que investigó utilizan patrones oscuros. Entre las técnicas de diseño manipuladoras más utilizadas están los temporizadores falsos, que aquí está un ejemplo de Jane, que si ven arriba a la derecha dice 1 hora 45 minutos y 9 segundos, que es básicamente como una forma de inducir a, si no compras ahora y ya, se pierde una especie de descuento. Luego también estaban técnicas de diseño engañoso, que por ejemplo a la hora de querer comprar un producto te terminás suscribiendo a una cuenta que no te quería suscribir. Información oculta, que es no poner, por ejemplo, en el precio las características o los costes del envío, o tampoco poner en el producto las características del producto, en la descripción, perdón. Y también técnicas de manipulación, como mencionaba, para suscripción, pero que también te impidan cancelar la cuenta si te has suscrito, que te quieras ir, y que haya, digamos, demasiadas vueltas en el diseño para poder encontrar la opción para poder irte. Entonces, ese es un poco el estado del problema, y la idea es empezar a ver a partir de esta diapositiva si nos están protegiendo, o qué dice la legislación europea y española para proteger a las personas consumidoras en este tema de patrones oscuros. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que existe, bueno, la legislación de protección del consumidor,
que a nivel europeo es la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que está transpuesta en el ordenamiento jurídico español, y el Reglamento General de Protección de Datos. En lo que tiene que ver con la directiva, hay que tener en cuenta que, como sabemos, es una directiva que prohíbe prácticas comerciales desleales que terminen afectando en una transacción entre un consumidor y un comerciante. En principio, esta directiva no fue pensada, digamos, para este tipo de problemas o para esta era digital en la que vivimos, entonces no habla de patrones oscuros. Pero es cierto que, creo que fue en el 2021, ya ahora no me acuerdo exactamente el año, la Comisión Europea emitió unas guías interpretativas donde sí establece que la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales podría utilizarse para abordar algunos tipos de patrones oscuros, porque básicamente esta directiva también se basa o pide el principio de buena fe en una transacción comercial, y si se están utilizando técnicas de diseño que manipulan la decisión de la persona consumidora, podría entrar en lo que, o contradecir el principio de buena fe, o lo que, digamos, haría un hombre diligente, ¿no? de negocios, o lo que se conoce como la debida diligencia del comerciante, ¿no? El problema con esta directiva es que pide que se pueda demostrar o que haya un daño económico. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en técnicas de diseño o patrones oscuros que también tienen que ver o están relacionados con el diseño adictivo, que es este tipo de diseño que lo que hace es mantenernos en una determinada plataforma por una gran cantidad de tiempo, como podría ser el caso del scroll infinito, em, no podemos hacer un link entre ese tipo de diseño y el daño económico o un presunto daño económico a la persona consumidora. Entonces, en la práctica es muy difícil de aplicar esta directiva a casos de patrones oscuros. Lo mismo sucede con el Reglamento General de Protección de Datos, que, como sabemos, protege la privacidad y los datos personales de las personas y, por ejemplo, prohíbe que en el caso del cookie banner ya vengan premarcados con una preferencia de compartir o de aceptar todas las cookies. Entonces, esto también, todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, tiene como normativa, ¿no? O reconoce derechos a las personas consumidoras que básicamente deberían permitir el control de sus datos personales y la libre decisión de brindarlos o no, o el libre consentimiento, em, que es también una normativa que sirve para abordar el tema de los patrones oscuros, pero que, insisto, también es difícil a veces poder detectar el caso, pero en el caso de ser detectado, el típico caso de las cookies que te obligan a compartir más datos de los necesarios, lo cierto es que eh, lo, lo que debería suceder es que las personas consumidoras también hagan valer sus derechos, ¿no? Que denuncien, ¿no? Básicamente ante la Agencia Española de Protección de Datos. A nivel España, esto se traduce en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que reconoce también la privacidad por diseño y desde el diseño y por defecto, con lo cual también se deben pensar en opciones de diseño que permitan proteger o hacer valer los derechos que reconoce la normativa de protección de datos a las personas consumidoras. También tenemos el caso de la ley de competencia desleal, que vendría a ser una de las normas en las que se transpone la directiva de prácticas comerciales desleales, y entonces lo que prohíbe, por ejemplo, es que haya información engañosa o que haya conductas del comerciante que sean contrarias a la buena fe, o que se oculte información relevante. Entonces, este tipo de cosas, en el caso de detectarse en el diseño de Internet, ¿no? O de una web, estarían cubiertas por esta legislación. Lo mismo con la Ley de Sociedad de la Información, que lo que pide es que a los proveedores de servicios les pide que informen sobre qué medidas técnicas utilizan para mejorar la seguridad de la información y que faciliten el acceso a información relevante. Entonces, si pensamos en un proveedor de servicio, a la hora de explicar, entre otras cosas, cómo utilizan los datos personales de una persona, también tienen que diseñarlo de forma que, diseñar su web de forma que, digamos, la información pueda ser adecuada y se pueda utilizar o hacer uso de los derechos que reconoce la normativa. Y luego la Agencia Española de Protección de Datos sí tiene una guía de privacidad por defecto, donde también habla de patrones oscuros y promueve la transparencia, que también es una herramienta útil, o sea, no es una herramienta regulatoria o legislativa, pero sí es una herramienta a tener en cuenta a la hora de pensar en este tipo de casos.
Aquí, para poner un ejemplo práctico, desde CQC hemos denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos a Meta por el cambio de su política el año pasado, a fines del 2023, perdón, que a todos nos ha parecido un pop-up que decía que teníamos que tomar una decisión y que era o, digamos, o seguir utilizando el servicio de forma gratuita, y entonces nuestros datos se compartían con anunciantes, o si pagábamos una determinada cantidad de dinero, que ahora no me acuerdo si era 7,99, y entonces nuestros datos iban a, digamos, serían más respetados y no se compartirían con anunciantes. Entonces, básicamente lo que desde SECU, junto con BEUC y otras organizaciones de consumidores en Europa, interpusimos esta denuncia ante las autoridades de protección de datos de distintos países, porque básicamente lo que entendemos es que también hay técnica, o sea, el diseño, ¿no? El interfaz en el que apareció esta nueva opción entre pagar o consentir, también utilizaba técnicas manipulativas que llevaban a que las personas usuarias básicamente, digamos, sigan utilizando el servicio de forma gratuita, entre comillas, a cambio de compartir sus datos personales con anunciantes. Y aquí, por ejemplo, una cuestión que consideramos como persuasiva, o que es una información que en realidad no es cierta, es que se califica el servicio como gratuito. Cuando en rigor de verdad sabemos que los datos personales tienen valor económico. Entonces acá hay una inducción a las personas usuarias a aceptar el servicio como gratuito, cuando en rigor de verdad no es así. Esta denuncia está bajo investigación. La Agencia Española de Protección de Datos la envió a la Comisión Europea perdón, a Irlanda por temas de competencia, pero que todavía está bajo investigación. Otra normativa a tener en cuenta, aquí nos metemos ya en lo que es la legislación TEC de la Unión Europea, que en los últimos años la Unión Europea se propuso actualizar lo que es la regulación de Internet, que fue una tarea que no es fácil, y dictó un paquete de normas, entre las que están la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, entre otras. No vamos a ver en detalle todas estas normas, pero sí las vamos a mencionar porque también tienen algunas previsiones respecto de lo que son los patrones oscuros. Entonces, la Ley de Servicios Digitales lo que regula son a los intermediarios en Internet. Y dentro de estos intermediarios lo califica de acuerdo con el servicio. Entonces, como ven en esta pirámide invertida, los distintos tipos de servicios, desde hosting hasta plataformas, mercados en línea, están bajo esta norma, pero en la última sección, que se habla de VLOPs y VLOSes, se refiere especialmente a lo que se conocen como Big Tech o grandes plataformas online, que son aquellas que tienen más de 45 millones de usuarios activos en Europa. Estas VLOPs y VLOSes son designadas por la Comisión Europea, y aquí en las imágenes están los ejemplos de las designaciones. Ahora se han sumado otras, pero básicamente encontramos los servicios de Meta como grandes plataformas, Snapchat, YouTube, Google, etc. Entonces, ¿qué obligación tienen estas grandes plataformas? Que también aplica para las pequeñas plataformas, pero que es interesante verlo desde el punto de vista de las grandes plataformas. Respecto a los patrones oscuros, está en el artículo 25, que básicamente es que no tienen que diseñar ni gestionar sus interfaces en línea de manera que engañen o manipulen, de manera que distorsionen o obstaculicen sustancialmente la capacidad, y a su vez esto lleve a que no se tomen decisiones libres e informadas. Este artículo en su momento fue muy debatido. Se conoce como el artículo de patrones oscuros, pero tiene un problema respecto de la protección a las personas consumidoras, que es que excluye todo lo que podrían ser técnicas de diseño o de manipulación que puedan entrar bajo o caer bajo la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, o que tengan que ver con protección de datos personales. Con lo cual, no es 100% seguro qué tipo de patrón oscuro va a caer dentro de este artículo 25. Se supone que la Comisión Europea tiene la competencia de dictar guías interpretativas, que hasta el momento no se ha hecho, pero sí a nivel académico hay una gran discusión, porque
Es cierto que desde el Movimiento Europeo de Consumidores se pedía que se quiten estas excepciones, porque si no, básicamente se limitaba mucho la protección a las personas consumidoras y se entra en lo que se conoce como fragmentación normativa, o sea, qué patrones oscuros entran dentro de prácticas comerciales desleales, dentro de protección de datos y cuáles entran dentro de lo que es el diseño de los servicios intermediarios en línea. Un ejemplo que tampoco se puede decir con seguridad que podría entrar es el diseño adictivo, ¿no? O sea, esta forma de diseñar los servicios de manera que uno pueda estar más tiempo del que de otra forma hubiera estado en una determinada plataforma. Pero no hay seguridad de que efectivamente esto se interprete de esta forma. Entonces hay que esperar a lo que es interpretación administrativa o judicial para ver efectivamente qué tipo de diseño incluye este artículo 25. ¿Por qué es problemático también para las personas consumidoras? Porque si bien, como decíamos antes, podría pensarse en que la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales podría ser una solución, lo cierto es que pide que se pruebe y que haya daño económico. Entonces, si tenemos en cuenta que cómo se diseñan las webs para una persona usuaria, y como decíamos antes, la simetría digital es un mundo que es bastante desconocido y que en el caso de crearse una denuncia, una reclamación, incluso una organización consumidora, debería de poder entender cómo fue diseñada esa web. Si a eso le sumamos que además se tiene que probar un daño, es difícil que se pueda encontrar el caso exacto que caiga en la Directiva de Prácticas Comerciales o en lo que es protección de consumidores o que caiga dentro de protección de datos personales, que ahí es un poco más claro, porque si estamos hablando del caso de, no sé, que mencionamos hace un momento de Meta, que básicamente te está induciendo a creer que el servicio es gratuito, eh, por ahí se puede ver más con más claridad. Pero si pensamos en una web que no diseñar ni organizar el interfaz de manera que engañe o manipule, pues estamos en un caso bastante más complicado. Sí, también para poner otro ejemplo práctico de lo que es la Ley de Servicios Digitales, desde SECU también denunciamos ante la CNMC, que en España es la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios Digitales, denunciamos a la plataforma Temu por incumplir esta legislación, entre otras cuestiones, no solamente por patrones oscuros, pero sí detectamos que utilizaba prácticas manipulativas para, por ejemplo, evitar el cierre de la cuenta de Temu o para promover productos más caros. Entonces, esto fue una de las primeras cuestiones que quisimos testear desde SECU sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. La CNMC todavía no se ha emitido, entre otras cosas, porque si bien está designada como coordinadora de servicios digitales, todavía no tiene, digamos, las competencias implementadas al 100%, y entendemos que una vez que nos dé respuesta a esto, se va a enviar a la Comisión Europea, porque Temu fue designada como una gran plataforma, como una VLOP, y la competencia para controlar el cumplimiento de las obligaciones de las VLOPs es de la Comisión Europea. Por otro lado, tenemos lo que es la Ley de Mercados Digitales, que en su momento se dictó como un paquete entre la Ley de Servicios Digitales, que es la que vimos antes, que busca regular a los intermediarios de Internet, y el eslogan es hacer que Internet sea más seguro y que lo que es ilegal offline también lo sea online, y básicamente también proteger la libertad de expresión, ¿no? Que a la hora de querer evitar que haya, por ejemplo, contenido ilegal en Internet, no haya, digamos, un control desmedido que pueda afectar también en derechos fundamentales. Esa es la idea detrás de la Ley de Servicios Digitales. La idea detrás de la Ley de Mercados Digitales es otra, que es un tema de competencia, que es básicamente hay una gran acumulación de poder, de mercado, de unas pequeñas plataformas, que son un pequeño número, perdón, de plataformas, que son las Big Tech, que tienen una gran cantidad de servicios básicos de plataforma. Si pensamos, por ejemplo, en Meta, que tiene, o en Google, que tiene YouTube y tiene todos los servicios de Google, básicamente lo que tienen es un grande poder de mercado también, de control, por ejemplo, de los datos personales de todos los usuarios que son servicios, que utilizan sus servicios. Entonces, la idea de esta normativa es un poco romper este desbalance de poder que tienen las Big Tech y establecerle una serie de obligaciones para que pequeñas plataformas puedan competir con estas grandes plataformas. Un ejemplo que hemos visto hace meses que nos habrá parecido a todos un pop-up de Google preguntando si queríamos compartir los datos de sus diferentes servicios o no.
Porque básicamente, por ejemplo, esta norma lo que prohíbe es que si Google tiene YouTube y también tiene Google Maps, no pueda cruzar los datos, porque ese cruce de datos le permite tener una porción de mercado muchísimo más grande, por ejemplo, de cara a vender los datos a anunciantes. Entonces, esto es algo que prohíbe la norma, salvo que se dé un consentimiento libre e informado. En lo que tiene que ver con patrones oscuros, el artículo 13 de esta norma lo que prohíbe es que se utilicen técnicas de diseño que hagan eludir el cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, acá podría entrar el tema de patrones oscuros, que no se diseñe la interfaz de forma que, por ejemplo, en el caso de compartimiento de datos entre los servicios de una misma empresa, que el usuario no, digamos, no acepte sin que haya un consentimiento libre e informado, ¿no? Que se diseñe de forma que el usuario pueda comprender y entender lo que está haciendo, qué decisión va a tomar. Sin embargo, ya hemos visto casos de posibles incumplimientos a esta norma, y voy a poner un ejemplo de Meta, que es algo que también está investigando el BEU, que es la Organización Europea de Consumidores que mencioné precedentemente, porque, por ejemplo, esta norma, la Ley de Mercados Digitales, entró en vigencia, o en aplicación, mejor dicho, en marzo del año pasado, con lo cual hubo muchos anuncios de los que se conoce como gatekeepers o guardianes de acceso, que son las que caen bajo esta regulación, que son estas grandes plataformas. Em, entonces, en marzo de 2024 sacaron anuncios para decir cómo iban a cumplir con esta norma. Y como vimos hace un momento, el artículo 13 les prohíbe diseñar sus interfaces de manera que incumplan con las obligaciones de esta norma. Entonces ya vimos que Meta, si pensamos en el pay or consent, por el simple hecho de decir tienes que tomar una decisión, seguir usando el servicio de forma gratuita y comparto tus datos personales con anunciantes, o pagar y no comparto tus datos personales, ya hay un diseño que podría considerarse que está buscando incumplir con una obligación de la norma, que es que se dé un consentimiento libre e informado. Porque, como decíamos hace un momento, el servicio de Meta no es gratuito, sino que tiene una contraprestación económica que son los datos personales de los usuarios. Y por otro lado, si recordamos el diseño de interfaz con el que apareció ese pop-up, la opción de aceptar el uso gratuito estaba marcada en azul y más relevante para inducir de alguna manera a la persona usuaria a tomar esa decisión y continuar el servicio, utilizando el servicio de forma gratuita. Con lo cual, es probable que en los próximos años, cuando vaya implementándose esta norma, se vean, digamos, sanciones a grandes plataformas por este tipo de diseño. Y por último, la última legislación que es relevante, que aquí, digamos, no se puede dar un ejemplo concreto, pero que sí buscaría también proteger a las personas usuarias de los patrones oscuros, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. El Reglamento Europeo entró en vigencia el año pasado, en agosto, y la primera parte la primera parte de la norma, la más importante, entró en aplicación en febrero, el mes pasado, que son las prácticas prohibidas. Entonces, el reglamento tiene una estructura piramidal, donde en la cúspide están prácticas que no admite dentro de la Unión Europea, que podemos pensar, por ejemplo, en puntuación social, que es esto de que te clasifiquen según tu comportamiento social y que luego tenga un impacto en un servicio público. Luego tenemos sistemas de alto riesgo, que son los que sobre lo que recaen la mayoría de las obligaciones del reglamento, riesgo mínimo, que son obligaciones de transparencia nada más, y luego, riesgo intermedio, que son obligaciones de transparencia, y riesgo mínimo, que no tiene obligaciones bajo este reglamento. Entonces, en lo que tiene que ver con prácticas prohibidas, el artículo 5, lo que prohíbe en su primer punto es que se pongan en marcha sistemas de IA que se sirvan de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia, o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas que tengan el objetivo o el efecto de alterar de manera sustancial el comportamiento, mermando de manera apreciable la capacidad de tomar una decisión informada, haciendo que una persona tome una decisión que de otra forma no hubiera tomado y que provoque perjuicios considerables. Esta definición es extremadamente compleja, va a depender de interpretación también judicial y administrativa. ¿De qué cae dentro de esta prohibición o no? Si pensamos, por ejemplo, en un chatbot conversacional que de alguna manera esté induciendo a la persona consumidora a ir por un determinado tipo de producto que
de alguna manera es más caro o que en realidad se está ocultando o se lo propone como un descuento y en realidad no es un descuento, bueno, podría caer dentro de esta definición de prohibición de sistemas de inteligencia artificial o no podría caer dentro de esta definición, porque también podría caer dentro de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, y así un montón de dudas o grises o zonas grises, que es lo que tenemos hoy en día a nivel Unión Europea. Una gran cantidad de normas bastante, digamos, fragmentadas que definen los patrones oscuros en base al daño, que es lo que hablamos al principio, y que lo que hace es que se dificulte de alguna manera poder encontrar el caso exacto, porque como discutimos al principio o debatimos al principio, digamos, la persuasión o la manipulación o lo que es la influencia en la toma de decisiones en Internet nunca es en base a una sola cuestión. No es solamente el color azul o el color amarillo, sino que es una combinación de cosas. Y si utilizamos este tipo de definiciones que son extremadamente complejas, lo cierto es que nos complica poder tener una protección adecuada para las personas consumidoras. Una cuestión a tener en cuenta es que este artículo ya está vigente, o sea, ya es aplicable, pero la estructura de gobernanza, lo que son las autoridades de supervisión de esta norma, no tienen que estar, digamos, en marcha, sino hasta mayo o agosto de este año, con lo cual ahora estamos en un gap. Tenemos estas previsiones que están vigentes, pero no tenemos a nadie que esté controlando que esto sucede o no suceda desde el punto de vista autoridades de supervisión. Entonces, en este estado que tenemos de fragmentación regulatoria de distintos tipos de intenciones o buenas intenciones de proteger a las personas consumidoras de los patrones oscuros, la Comisión Europea hace unos años se preguntó si no era necesario también actualizar lo que es la legislación de protección al consumidor en Europa, ¿no? Todas las directivas que existen para proteger a las personas consumidoras en general y en particular en el mundo digital. Como dijimos hace un momento, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, por ejemplo, podría aplicar el caso de patrones oscuros porque hay una guía interpretativa de la Comisión Europea que dice eso, pero en realidad es una guía interpretativa, no es una norma, no es un texto vinculante, con lo cual se propuso la Comisión Europea o se preguntó si era necesario actualizar todo, digamos, la regulación de protección del consumidor y llegó a la conclusión de que sí. Entonces, en octubre del año pasado publicó los resultados de lo que fue el Digital Fairness Check, que básicamente fue este proceso de consulta y de investigación y de analizar si era necesario actualizar o no la legislación del consumidor, y concluyó que sí. Y una de las cuestiones que quiere abordar a través de una propuesta de ley que se llama Ley de Equidad Digital o Digital Fairness Act, es el tema de los patrones oscuros, de forma de prohibirlos de forma clara, ¿no? De forma tajante y no de forma segmentada como tenemos hasta ahora. Y respecto a este Digital Fairness Act, una de las cuestiones que se vienen pidiendo desde el movimiento de consumidores europeos y que desde SECO apoyamos es la inversión de la carga de la prueba. Porque como decíamos antes, hace un momento, si tenemos que demostrar como persona usuaria, consumidora o incluso organización de consumidores que hay una técnica de diseño persuasiva y tenemos que ver cómo fue diseñada la web de una determinada empresa tecnológica, lo cierto es que nos vamos a encontrar con problemas, digamos, de arquitectura, ¿no? De poder conocer si este diseño es persuasivo o no, o incluso de poder conocer cómo fue diseñado. Y si pensamos en algoritmos, por ejemplo, también, que también se pueden utilizar para técnicas de persuasión, pensamos también que son lo que se conoce como cajas negras, ¿no? Como que es imposible o muy difícil poder saber cómo fue entrenado, o sea, cómo fue entrenado ese algoritmo o ese determinado sistema de inteligencia artificial. Con lo cual, uno de los pedidos que tenemos desde el Movimiento Europeo de Consumidores es que se invierta la carga de la prueba. Y en el caso de querer proteger a una persona consumidora o de detectar una determinada práctica manipulativa, que sea la empresa la que tenga que demostrar que no está utilizando diseño persuasivo o diseño manipulativo, de forma que sea problemático con la legislación que existe hasta el momento. Por último, algunas recomendaciones, o sea, sí, creo que hasta el momento hemos quedado, digamos, hemos hablado un poco de patrones oscuros y nos ha quedado claro que no hay una definición única que pueda ser aplicable, que existen muchas zonas grises, que no es imposible definir esto es un patrón oscuro y esto no, o que
estaría o debería ser permitido y qué no. Y hemos visto diferentes tipos de regulaciones que intentan un poco proteger a las personas consumidoras de este tipo de diseño con algunas deficiencias que van a depender de interpretación administrativa o judicial que nos permita echar un poco de claridad sobre este tema. Pero más allá de la regulación, como personas usuarias, algunas recomendaciones a la hora de navegar por Internet es, bueno, que mantenerse informado, ¿no? Que básicamente uno pueda comprender cuál es el servicio que está utilizando y por qué, y tampoco, digamos, creer fielmente en cómo se presentan las opciones a las personas usuarias, como el caso que mencionábamos, que lo menciono bastante porque es bastante claro, que es que se presenta un servicio como gratuito, cuando en rigor de verdad no lo es. Leer debidamente los términos y condiciones para saber qué se está aceptando y por qué, o con quién se están compartiendo nuestros datos personales. Ser crítico con las urgencias, ¿no? A la hora de si aparece un mensaje que dice que es la última habitación, efectivamente esto se puede doble chequear. O si aparece un mensaje diciendo que este es el producto de descuento y que hay 30 segundos para tomar la decisión, en vez de saltar a la conclusión de que es cierto, sino tomarse una pausa para reflexionar y ver si esto podría llegar a ser comparado con algún, por ejemplo, otra web u otro producto, para ver si es cierta o no, por ejemplo, ese descuento. Configurar las preferencias, ¿no? En lo que tiene que ver con privacidad, tratar de tener, digamos, configuradas las aplicaciones y los servicios de forma más alineada con la privacidad y que se compartan lo menos posible nuestros datos personales y por sobre todo ejercitar nuestros derechos y denunciar las prácticas abusivas. Sabemos que no son las mejores o las más claras legislaciones, pero tanto la ley de mercados digitales como la ley de servicios digitales como el Reglamento General de Protección de Datos y todo lo que es la legislación de consumo, dotan de herramientas a las personas usuarias y consumidoras para poder hacer denuncias e incluso plantear litigios. Entonces, son herramientas que deberíamos de usar para empezar a aplicar toda esta legislación que busca protegernos. Y por último, para cerrar, dejo una pregunta para el debate, si es que alguien le apetece también poner su opinión en el chat, es si deberíamos exigir más regulación, como es el caso de la propuesta de Digital Fairness Act, una legislación clara y precisa de que se prohíben los patrones oscuros en Internet, o exigir que se cumpla la legislación existente. Y con esto yo ya, digamos, termino lo que es la presentación y quedo abierta a preguntas y reflexiones. Pues muchísimas gracias, Anabel. Darte las gracias a ti y a CECU por haber querido ser partícipes en este webinar y también pues, por facilitarnos también este PowerPoint maravilloso que estará disponible para que tengáis a mano por si se os ha quedado algo en el tintero. Yo, por mi parte, voy a compartir de momento pues, lo que os comentábamos, un poco esta encuesta de satisfacción. Creo que se puede ver, si también me lo puedes confirmar. A ver, voy a compartirlo. Perfecto, yo creo que sí, ¿no? Se ve perfectamente. Vale, aquí es como os comentábamos un poco, pues que siempre nos ayuda muchísimo vuestras reseñas y vuestra opinión, sobre todo pues de cara a hacer webinars en el futuro. Y luego también, a su fin también pertenece al BEUC y como tal pues nos unimos a las denuncias que has comentado tú sobre Temo, así que también estamos comprometidos con la causa. Y luego, en mi opinión, pues me ha parecido un webinar súper interesante.